a todos, bienvenidos a nuestro video número 10 de contenidos de previsualización para nuestro curso de teoría del delito. Toca el día de hoy hablar acerca de la tentativa, algunos aspectos introductorios acerca de la tentativa. Bueno, creemos que como principio de cuentas resulta indispensable clarificar una complicación recurrente que pasa, que a veces acusamos por simple y que tiene que ver con la denominación, pero que tiene un trasfondo de muchísima mayor envergadura. Sucede que de manera sinonímica se ha dado por denominarle tentativa de delito y delito en grado de tentativa. Es muy recurrente, incluso en la función judicial, que utilicen indistintamente este tema. Eh, Sin embargo, tiene una complicación mayor, porque al denominarlo de determinada manera, eh, tiene la posibilidad de ser uno u otro la forma de comprensión del supuesto al que nos enfrentamos. Explico. Un delito en grado de tentativa es un delito graduado, es decir, un delito que puede ser medido según algunas circunstancias que se hagan presentes. Entonces, estaríamos hablando de un delito disminuido y por lo tanto hablaríamos de una estructura típica, sobre todo, de un delito convencional. Un tipo convencional que está de manera disminuida presente al momento de su realización. Generalmente se piensa que está disminuido por la adolescencia o porque adolece de resultado. Esto es por cuanto el delito en grado de tentativa. Sin embargo, la tentativa de delito es un tipo penal autónomo, es un tipo de tentativa. Aunque no está descrito expresamente en los tipos, en el catálogo de delitos, se integra el tipo penal por condiciones que aparecen o por circunstancias, elementos que aparecen en la parte general de los códigos penales. Ya habíamos indicado en algún video anterior que los tipos penales se construyen, se entienden por su descripción y por las posibilidades que la parte general da para su interpretación. ¿En qué se diferencia esto? Que generalmente las partes generales, cuando describen a la tentativa, hacen presente unos elementos diferentes en el tipo. Por ejemplo, la univocidad y la idoneidad, que terminarán por convertirse en un tipo autónomo de tentativa de delito y no en un delito por su tipo penal con la disminución por adolecer de un elemento. ¿Tiene efectos prácticos esto o es solamente una elucubración intelectual y una complicación intelectual sin sentido? Claro que tiene efectos. ¿Por qué? Porque todos estos, como habíamos dicho ya antes, sí, son filtros inteligentes, recordando la metáfora, ¿no?, que utiliza el profesor Zaffaroni, son filtros inteligentes de refreno al ejercicio del poder punitivo estatal. Entonces, comprender de manera efectiva el tipo penal de tentativa por su acuñamiento en la parte general de los códigos y su vinculación con el tipo penal en particular de que se trate, es absolutamente necesario. Lo contrario implicaría que en el desarrollo de un procedimiento, particularmente en una sentencia, se pudiera dar por acreditada una tentativa incluso sin la acreditación de estos otros elementos. Ah, sí tiene entonces una aplicación y sí tiene un sentido de ser. Por eso es que nosotros adoptamos la denominación de tentativa de delito, dado que las exigencias, como forma de garantía de protección de los miembros sociales, que se hacen presentes en la parte general del delito, son elementos del tipo penal que también están obligados a ser acreditados. Muy bien.
Cuando hablamos de tentativa, es necesario que tenemos que hablar del iter criminis. Y hablar del iter criminis es hablar del proceso que toma el desarrollo conductual de un tipo penal, de un delito, que comenzará, según se nos ha enseñado, en la ideación del delito, su resolución, su planificación, todo aquello que está todavía en la parte intelectual y que por estar en la parte intelectual no es susceptible de reprimenda penal, que luego tendrá unos actos preparatorios, unos actos de injerencia, unos actos de realización, tendrá la consumación y tendrá el agotamiento del delito. Hace falta reconocer en cuál de estos momentos y con motivo de qué criterios podemos saber si estamos frente a una tentativa de delito o no. Primero, toda la fase interna del iter criminis no es susceptible de reproche penal. Pensar en matar, pensar en robar, pensar en defraudar, no es merecedor de un reproche penal. Porque nuestro derecho penal, insistimos, lo hemos dicho en otros videos, es un derecho penal de acto, es un derecho penal que tiene que ver con los hechos, con la práctica de los hechos. No reprochamos al sujeto por quien es ni por lo que piensa. Reprochamos al sujeto en el ámbito penal por el comportamiento que ha desarrollado. Luego, por regla general, los actos preparatorios no son susceptibles de reproche penal, al menos que integren por sí un tipo penal autónomo, que no será la tentativa de un delito, sino un tipo penal autónomo. Una persona que piensa matar a otra y que compra con todas sus formalidades un arma de fuego, porque pretende matar a aquella persona con el arma de fuego. Ha desarrollado un acto preparatorio, es un acto necesario según su planeación para la realización del delito. Pero comprar un arma de fuego, sobre todo comprarlo con las exigencias legales, no es punible. Claro, si compra el arma en el mercado negro y se trata de un arma de uso exclusivo del ejército, por ejemplo, no es que estamos reprochando la tentativa del homicidio, sino que estamos reprochando a título autónomo la posesión del arma de fuego, ¿no? La tenencia del arma de fuego que es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, porque es un tipo penal autónomo, pero no el de la tentativa. Entonces, insistimos, los actos preparatorios, por regla general, no son susceptibles de reproche penal. Es en los actos de injerencia, es en los actos que tienen que ver ya con la incidencia en el bien jurídico, los que resolverán la existencia de una tentativa. Generalmente los actos de injerencia son los que resuelven que está presente una tentativa, porque luego ya la consumación habla acerca de la realización del delito y el agotamiento también habla acerca de la realización del delito. Entonces, en los actos de injerencia es donde está nuestro núcleo de estudio respecto de la tentativa, sobre cuáles de estos actos, en qué momento son ya en materia de un reproche punitivo, a título, insistimos, del tipo autónomo de tentativa del delito de que se trate. Piense otra vez en la persona que quiere matar. ¿Cuál acto de injerencia, cuál acto es el que es susceptible de reproche a título de tentativa? Levantar el arma, apuntar el arma, disparar el arma, que el proyectil salga, pero no impacte. Son circunstancias, son situaciones temporalmente muy, muy cercanas, que implicaría una complicación, incluso en el orden de lo fáctico, muy, muy considerable para poder resolver su momento o en el momento en el que nos encontramos. Y que en el orden de lo valorativo también tiene que ver con una importante complicación. Cuando hablamos acerca de tentativa, hablamos entonces acerca de realización de actos. Y los actos deben de estar vinculados expresamente con el riesgo concreto del bien jurídico de que se trata.
No estamos hablando de un delito de peligro, estamos hablando de un delito de consumación, pero que no se ha consumado. Es un delito de lesión que no ha producido la lesión, pero que se ha desarrollado hasta un estadio tal que genera un riesgo concreto. Ya, según el caso será, según las circunstancias será. Cuando se dispara el arma, pero el proyectil no impacta, desde luego que el disparo con la dirección de la persona víctima del delito o potencial víctima del delito, con la dirección de esta persona, es un acto de riesgo concreto, puesto que de manera efectiva se conoce el carácter letal del proyectil al impactarse en la persona. Ajá. Ese tipo de actos son a los que nos referimos. En nuestro foro abundaremos con más ejemplos, en nuestro foro abundaremos en la discusión de este tema, pero como contenido de previsualización lo que nos interesa decir es que el punto nuclear del estudio de la tentativa tiene que ver con los actos de injerencia, también denominados actos de ejecución. Luego, tenemos algunas formas de presentación de la tentativa. Tentativa acabada, tentativa inacabada, cuando los actos de ejecución se han realizado todos y el resultado no se produce, o cuando los actos de ejecución se han interrumpido. Tenemos tentativa punible y tentativa no punible, según se trate del supuesto particular, según la legislación lo marque. Por ejemplo, hablando de un delito imposible o de un delito putativo. Eh, Porque, por ejemplo, habrá algunas circunstancias en el que los actos de ejecución sean llevados a cabo de manera completa, pero el resultado no se puede dar dado que el bien jurídico ya no existía. Ajá, piense en el homicidio de una persona desarrollado a horas de la madrugada que había horas antes muerto con motivo de un ataque al corazón. El agente del delito pensaba que estaba dormido, pero ya estaba muerto y cuando le dispara ya no había vida. Es un delito, es una tentativa de un delito imposible, no se puede matar a una persona muerta. Lo que nos lleva entonces a reflexionar también cuál es el motivo político criminal del reproche, si el desvalor del resultado o el desvalor del comportamiento. En este caso particular, dado dado el estado de actuación o dado el estado de realización de los actos ejecutivos, que no existiese el bien jurídico solamente es una situación del azar, por lo que el reproche de índole penal tiene que ver con el comportamiento que es absolutamente ilícito, ¿sí? Si bien adolecía del bien jurídico como elemento y por lo tanto no puede haber el resultado, situación que afectaría al tipo penal de homicidio, pero que es propio y constitutivo del tipo autónomo de tentativa de homicidio, el reproche punitivo se da dado el desvalor que respecto del hecho por ser un injusto penal se desarrolla. Entonces, veamos, quiero traer aquí a colación y quiero recordar que estas bases generales de teoría del delito, que estas ideas generales de comprensión del derecho penal en sí mismo, son piezas fundamentales de interpretación de todos los elementos de teoría del delito. No podemos pretender estudiar o interpretar de manera aislada cada uno de los elementos. Todo el derecho penal, toda la teoría del delito, toda la parte general, la parte especial, son elementos de un todo mayúsculo, la comprensión propia del derecho penal que debemos de tener, que debemos de tener en un supuesto particular, ¿no? En el caso nuestro, en México, en el caso muy particular de su servidor, en el estado de Guanajuato, que nos condiciona una legislación particular con motivo de la cual, como un todo, debemos de analizar estos supuestos. Para finalizar, hablando acerca de la tentativa, nos parece también interesante hablar acerca del desistimiento y del desistimiento activo. Cuando con motivo de la realización del comportamiento hay algo, que en la persona le hace cesar el acto y desiste de su realización, sin que se haya producido el resultado. Este se trata del desistimiento. Y cuando, habiendo realizado todos los actos, impide que el resultado se produzca,
aún pese al agotamiento de los actos de injerencia de los actos ejecutivos. Una persona que le dispara con un arma de fuego en el estómago a alguien más y que no es una muerte inmediata, y que al verse en la situación por algún motivo se arrepiente y desiste de manera activa al llevarle hasta el médico para que le atiendan. Tendrá entonces también una inflexión en el margen de reprochabilidad punitiva que va a haber. Dicho lo cual, nos interesa señalar que el tipo penal de tentativa, por ser tipo autónomo, tiene también un margen de punibilidad autónomo que dista y que no es el mismo que está señalado en los tipos penales en lo particular. Si el homicidio señala un margen de punibilidad para el tipo penal de tentativa de homicidio tiene un margen distinto, que generalmente será uno de menor impacto, un margen de punibilidad más reducido. La regla que sucede generalmente en los códigos penales es que reducen en orden de proporcionalidad respecto del margen de punibilidad a que se referiría el tipo penal si fuese un delito consumado. Finalmente, recordemos que la tentativa tiene que ver entonces con la resolución de la realización de un tipo penal, razón por la cual entonces hay tentativa de delito solamente a título de dolo, solamente en delitos dolosos. No cabe la posibilidad de desarrollar una tentativa de delito culposa respecto de un hecho. Ujú. Pues bueno, con esto llegamos al final de esos aspectos introductorios de tentativa en nuestros contenidos de previsualización para nuestro curso de teoría del delito. Estamos ahora en nuestro video número 10. Les agradezco su tiempo y nos vemos en un próximo video.